Bienvenidos al canal de Comunidad Familias Púrpuras. Ujú. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos en la última charla de la Semana Púrpura 2021. Hoy tenemos como invitada especial a Marta Bertone de la Fundemi, Argentina. Queríamos hablar con el tema de cuidadores, de la importancia del cuidador. Entonces, por eso decidimos hacerle esta invitación y para que nos comente de todo su conocimiento, de toda su experiencia como cuidadora. Y está con nosotros también Eliana Mejía de la Fundación Somos Fénix, la aliada de la Semana Púrpura 2021, y ella va a ser la persona quien está acompañando a Marta en este momento, en este tiempo de conversar sobre la importancia del cuidado de los cuidadores. Hola Eli, bueno, estoy muy contenta de estar acá cerrando esta semana magnífica que tuvieron con tantos profesionales de toda Latinoamérica y de España también, hablando de epilepsia. Así que para mí es un honor que ustedes y Familias Púrpura me hayan invitado a charlar un ratito hoy sobre los cuidados, esta hermosa frase de cuidar al cuidador. Bueno, nosotros, Fundemi es una organización de pacientes que tiene base en Argentina, pero trabajamos también en Chile, en Perú, en toda Latinoamérica. Y lo que nosotros vemos en el acompañar familias que tienen que atravesar una cirugía para parar epilepsias complejas y de difícil control farmacológico, es que es un camino eh, que todos recorremos de la misma manera a grandes rasgos. Si bien todas las familias tienen una cosmovisión particular y cada mamá y cada papá tiene una visión propia, tenemos muchos puntos en común en este camino de vivir con un hijo que tiene una epilepsia que en general tiene un gran impacto en su vida. Entonces, dentro de Fundemi, lo primero que tratamos es, en este lema que tuvo esta semana del Purple Day 2021, de que no estás solo. Eso que le pasa al 30% de las personas de no poder controlar su epilepsia con medicamentos, hace que uno a veces se siente en un lugar muy solitario como mamá y como papá cuando tiene que atravesar el impacto de una epilepsia que no tiene control, ¿no? Es un desgaste en la vida diaria ver a tu hijo tener crisis todos los días, cientos de ellas a veces, y bueno, lo primero que nosotros hacemos en la fundación, cuando un papá o está averiguando si es candidato a cirugía o ya tiene el diagnóstico de cirugía, y sobre todo de hemisferectomía dentro de las cirugías para la epilepsia, es acompañarlo, o sea, hacerlo sentir que no está en un lugar de soledad ni aislado, sino que, bueno, todos podemos saber qué se siente tener a un hijo que tiene que luchar contra una epilepsia que además de no tener control con medicación, tiene un enorme impacto en la vida de ese niño, en el futuro de ese niño, eh, y en la familia toda, en la calidad de vida de la familia toda. Así que bueno, lo primero que hacemos es un poco esta idea de que este gran lema de este Purple Day 2021, de que uno no está solo en este camino y que hay familias que ya lo recorrieron. Y creo que salir del lugar de soledad y sentirse acompañado es un primer paso para que los cuidadores por lo menos sientan que tienen una contención emocional. Sí, es muy importante tanto el autocuidado del que hablamos el sábado como el empoderamiento, que a veces creemos que empoderarnos es simplemente aprender nuestra labor, pero también es importante que entendamos que así como somos sujetos de entender el rol que estamos haciendo, de entender, perdón, de entender lo que está pasando en nuestra familia, también somos sujetos de derecho
en donde nosotros como cuidadores también debemos tener nuestros espacios de comprender que no dejamos de ser un ser humano, que no debemos dejar al lado nuestros sueños. Muchas veces de pronto como que se redireccionan, pero no deben dejarse a un lado. Claro, esto depende de la patología que tenga nuestro familiar, pero es tan importante aprender de la patología de nuestro familiar como aprender nosotros que también necesitamos un espacio para vivir nuestros sueños, para tener un poquito de amor propio, como lo hemos hablado durante este tiempo a través de la fundación, y adicionalmente entender que nosotras como cuidadoras también necesitamos ser cuidadas. Muchas veces no tenemos una pareja, pero tenemos una familia y es válido decir a veces no doy más, hoy no puedo, estoy cansada, no quiero nada, porque no es un rol fácil. No es difícil, bueno, es complejo, pero no es tan difícil. Siempre y Yo cuando... creo que ahí hay bueno, dijiste un montón, yo podría hablar con vos horas, pero creo que hay varias cosas. Primero que el cuidador es un sujeto de derecho, pero también que la persona que cuidamos también es un sujeto de derecho. Creo que ambas dos, y hay que tenerlo muy en claro, que la persona que uno está cuidando, sea cual fuere su situación de discapacidad, y sea cual fuere el grado de dependencia que ese niño, yo hablo de niños porque es lo que nosotros, pero obviamente es una trayectoria muy larga, si además hay un compromiso en la capacidad de autonomía, en la trayectoria que esa persona va a tener en su adultez. Y también da para hablar muchísimo más de la transición entre la niñez y la adultez en los cuidados. Pero ese niño es un sujeto de derecho. Es un sujeto de derecho que también tiene que ser respetado en su salud y en su condición. Y también las mamás y los papás, porque es verdad que los cuidados muchas veces en nuestras sociedades latinoamericanas, en el mundo obviamente, pero en las sociedades latinoamericanas creo que todavía se marca aún más, los cuidados todavía recaen mayoritariamente en la mujer, los cuidados de la infancia y los cuidados de la ancianidad también, o de alguien en la familia que tenga una condición de dependencia transitoria, una cirugía por algo, quien se encarga sigue siendo la mujer. Y en ese sentido también hay que pensar que esta tarea del cuidado es y tiene que ser una tarea compartida con quien sea la pareja, si la hubiere, como dijiste vos, hay situaciones que las mamás quedan solas porque enfrentar todo el diagnóstico y la vida de un niño en situación de discapacidad muchas veces rompe las parejas, pero creo que puede ser compartida y tiene que pensarse como una tarea a compartir desde nosotras y desde el otro que nos acompaña en ese momento. Creo que todavía hoy el área de los cuidados es un área que naturalizamos, nos corresponde a las mujeres, pero creo que corresponde a la familia en su conjunto y corresponde también al Estado. Creo que muchas veces hace falta que ese sujeto de derecho que es el niño tenga las ayudas que se merece legalmente. Creo que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es muy clara, y muchas veces falta eso, pensar que ese niño en situación de discapacidad es un sujeto de derecho que merece los andamiajes y las asistencias para que pueda desarrollarse. Y entonces, en ese sentido, si el Estado cumple con la asistencia de lo que ese niño merece, también la mamá, en este caso, o el papá, o quien esté a cargo de ese niño, va a tener aliviadas las tareas de cuidado. Porque si uno está solo y no tiene herramientas y no tiene seguro social o obra social, como se dice en Argentina, pero tampoco tiene una guardería o un centro de día donde asistir, o no tiene escuelas porque no nos aceptan a los niños con diversidad, porque no tienen ningún... Todo eso hace que la tarea del cuidado se complejice, pero además se complejice y se genere una carga enorme
En cambio, si uno puede pensar que ese niño tiene derecho a ir a la escuela, con o sin discapacidad, si ese niño tiene derecho al ocio, a tener una plaza inclusiva, a poder tener un lugar donde uno pueda amacarse, todo eso hace que la mamá también pueda sentarse mientras el niño juega, pueda hacer otras tareas mientras el niño va a la escuela. Entonces, pensar un niño y una mamá como sujeto de derecho también supone que la tarea de los cuidados no recaiga solo en lo particular, en la posibilidad particular que uno tiene, en la posibilidad particular económica de acceder a ciertas cosas, de tiempo, porque si la mamá tiene que salir a trabajar porque no puede quedarse, o tiene que reducir jornada y tiene que dejar de lado ganar menos dinero, todo eso hace que se complejice muchísimo más una situación que muchas veces es complicada porque la naturaleza de la patología o de la enfermedad o de la discapacidad hace que sea un poco más complejo. Pero bueno, creo que pensar a los niños como sujetos de derecho y no de caridad, haría muchísimo más fácil esta tarea de cuidado que a veces se superponen en muchísimas áreas, porque lo que nosotros nos vemos, y seguramente Eliana vos tendrás un montón para contar de tu experiencia que haces extraordinariamente bien con las familias, pero es que mientras uno procesa el diagnóstico de algo que suele ser complejo, raro, que es información que hay que aprender, y a su vez tiene que tomar las herramientas para buscar una cura o para darle las mejores andamiajes para que ese chico se desarrolle. Mientras va pasando todo ese proceso que es brutal, a veces, es brutal, a su vez hay que pensar en que ese niño tampoco tiene ni escuela o no tiene cuidadores terapéuticos, y todo eso se va superponiendo en cargas mentales que agobian terriblemente en la vida cotidiana, además de ver a un hijo, si tiene una enfermedad, bueno, batallar contra la enfermedad, o si tiene una discapacidad, afrontar la vida y desarrollarse con ella. Entonces me parece que una vez que entendamos que ese niño en situación de discapacidad, y hablo de niño, pero persona, es un sujeto de derecho, se abren un montón de puertas para que el alivio de los cuidados de ese niño sea mucho más satisfactorio y uno pueda realmente disfrutar de ser mamá, de cuidar cuando se requiera, pero no como una tarea exclusiva. Sí, definitivamente ahí es donde entra como más fuerte el tema de empoderamiento. Porque lamentablemente cuando nosotros empezamos en este tema complejo de ser cuidador y del diagnóstico de nuestro familiar, llámese esposo, hermano, novio, hijo, lo que sea, siempre va a haber lo que tú decías, un descontrol. ¿Por qué? Porque no es algo que esté dentro de nuestra cultura el tema de la discapacidad. Por ejemplo, en mi caso, en mi familia no había discapacidad de ningún tipo. Ni siquiera decir es que de pronto era física. No la había. Y es ahí cuando uno más solo se encuentra. Lamentablemente el duelo es manejado de maneras diversas dependiendo de la personalidad del cuidador y claramente del tipo de cuidador, porque no es lo mismo un cuidador profesional, me refiero a enfermeros, me refiero a, a médicos que generan esa labor de cuidado al interior de instituciones, o incluso cuando son bendecidas las familias porque la EPS, que así se llama aquí, o la entidad de salud les permite tener un apoyo terapéutico con con una enfermera. Bueno, son escasas las familias que llegan a eso, pero es ahí donde toma fuerza el tema del empoderamiento. ¿Y qué es eso? Es que empoderamiento no es solo tener poder, no es solamente tener fuerza. El empoderamiento está en tener un grupo de apoyo, el acercarse a las mamás, el preguntar, el tal vez llegar a organizaciones como Fundemi, como Familias Púrpura, como Somos Fénix, donde a veces nos abren el camino y nos quitan como esas vendas y nos dicen, hey, hay derechos para tu familiar
y hay derechos para ti como cuidador, en donde hay, qué rico fuera, y eso aquí hasta ahora está empezando, el hecho de que las diferentes entidades de salud, al encontrar estas necesidades, les empiezan a hacer un acompañamiento psicológico, tanto al padre o madre o familiar, como a estos pequeños, bueno, en el momento en que se encuentre la patología, porque no necesariamente son niños. Pues nosotras trabajamos más que todo con niños, pero también tenemos adultos y bueno, en el caso de Edna, ellos tienen más adultos funcionales y de pronto con discapacidad múltiple. Pero sí es importante que los cuidadores entendamos la importancia de acercarse a información fidedigna. No es a la información de que el señor de la esquina me dice que le dé este agüita, no, es realmente llegar a poder acceder a información real, veraz, donde muchas veces los médicos que afortunadamente en este momento se están humanizando un poco más, nos dan un acompañamiento que nos permite de pronto acceder a otro tipo de terapias, que si bien nuestro familiar va a ser beneficiado, nosotros como cuidadores también. Y si nos han acompañado al interior, alrededor de las charlas de esta semana, varios profesionales han dicho, ustedes son los que nos han enseñado a nosotros y hemos intentado muchas veces tratamientos y les ha funcionado. Entonces, el empoderamiento va más allá. No es solamente entender, no es solamente saber, ok, mi hijo tiene una condición que podría, sí o no, ser mejorada, sino también decir, ok, voy a ser el cuidador, tengo que documentarme, necesito espacios para poder sustraerme de esta realidad, para poder, como decimos nosotros, respirar un poco por lo mismo, porque sabemos que es abrumante, sabemos que es agobiante de pronto el saber que tenemos un familiar que no permite descansar y nosotras tampoco descansamos. Nuestra cultura latinoamericana es más dada que nosotras las mujeres hagamos la labor del cuidado por naturaleza, entre comillas, pero sabemos que nuestras parejas también están capacitados para hacerlo. Y lamentablemente, porque a mí también me sucedió, muchas de nosotras sustraemos a nuestros esposos. A veces no le decimos, usted no puede, no, pero sí les decimos con nuestros actos que no son capaces de hacerlo. Y qué triste porque ellos tienen la misma capacidad que nosotras. Pero más triste aún es cuando muchas veces, en medio de nuestra frustración con el trabajo que tenemos de cuidador, no entendemos que ellos están también incluso más frustrados que nosotras. Y es ahí donde vuelvo y digo, el empoderamiento es importante, el acompañamiento es importante, el saber que son un complemento y bueno, ahí ya me estoy metiendo en otros temas, pero, pero es importante entender, en la gran mayoría de países se habla de discapacidad, se habla de una mediana legislación con miles de vacíos, pero que muchos incluso cuando nos metemos tanto en el tema del cuidado y de nuestro paciente, ni siquiera la revisamos. A veces nos sentimos tan solos que creemos que de esto no se habla, al punto de que muchas mamitas deciden llevar a sus hijos al anonimato, solamente de pronto al trasladarlos médico, pero siento que en este tiempo las mujeres a nivel latinoamericano se están empoderando mucho más y están diciendo, yo también existo, yo también eh, soy un organismo de derecho porque nos hemos encontrado en estas reuniones muchas mamitas que cuando hablan de derechos hablan solamente de los derechos de sus familiares y no hablan de los derechos de ellas como cuidadoras. Y creo que ese movimiento grandísimo de yo cuido y ese movimiento de seres extraordinarios que son cuidadores ha permitido que muchos, en muchos sentidos, entiendan que también existen sus derechos como seres humanos, como personas pensantes, como personas profesionales. Y está bien que a veces dejemos nuestra carrera. Tal vez nos van a decir muchas cosas, pero finalmente en algún momento lo vamos a volver a hacer. ¿Que es frustrante? Sí, es frustrante. Pero podemos hacerlo y mira que
En el caso, Marta, nos hemos encontrado con mamitas de aquí de Colombia que conocen a Marta, que conocen a Marta y que han sido acompañadas de ellas y son mamitas empoderadas. Son mamitas que golpean puertas, son familias enteras que incluso a veces viajan por la salud de sus hijos. Y hasta el cambiar de ambiente ayuda. Así es. A mí yo no soy una teórica del tema, sí acompaño a muchas familias y bueno, hice mi propio proceso con mi hijo en todos estos años. Sí creo que cuando hablamos de inclusión, muchas veces atravesamos este proceso, ¿no? de cuando uno piensa la maternidad o la paternidad, socialmente nadie piensa que puede tener un hijo en la diversidad, en la discapacidad. Hablo fundamentalmente de la discapacidad porque la enfermedad es otro aspecto y creo que hay que tener en claro que son dos cosas distintas. Una cosa es estar enfermo y otra cosa es tener una discapacidad o estar en una situación de discapacidad. Entonces, cuando uno recibe la noticia de que tiene un hijo con una discapacidad, muchas veces se produce un proceso en el cual lo primero que hay es una enorme inseguridad. Por esto de que el empoderamiento del cuidador a mí me parece que es fundamental entenderlo en la inclusión. Muchas veces cuando uno recibe la noticia que va a tener un hijo con discapacidad, empieza a transitar el sistema de salud. O sea, empieza a transitar el sistema de salud para diagnosticar esa discapacidad, para diagnosticar cuáles son los andamiajes que ese chico va a necesitar o no, o si tiene que prevenir algo en su crecimiento, etcétera. Y a mí lo que siempre me llama la atención, y me llama la atención hasta de mi propia trayectoria, es que una vez que nosotros entramos en este mundo de terapeutas, médicos, pareciera que perdemos la capacidad de ser madre o padre y necesitamos validar todo el tiempo muchísimas acciones. Que cuando tenemos un hijo que no tiene ningún diagnóstico, lo hacemos intuitivamente. O sea, nadie piensa en empezar a preguntar a todo el mundo o recibir opiniones de todo el mundo sobre si su hijo va a estar en lactancia hasta qué edad o no, lo va decidiendo, lo va pensando, se informa. Pero cuando uno entra en este mundo de la discapacidad, todavía hoy necesitamos validar que nos digan que está bien lo que estamos haciendo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y hay un momento en que uno entiende que si bien la información en el cuidado es sumamente necesaria, y la información médica en el cuidado es sumamente necesaria, y de las terapeutas que nos acompañan, como es sumamente necesaria la información de la maestra y de otros actores que intervienen en la vida de cualquier chico, uno no tiene que perder o tiene que volver a encontrar ese poder que tiene como una mamá y como un papá para decidir en conjunto lo que le parece mejor para su hijo. Creo que hay un camino que uno va haciendo en el cual se siente muy perdido porque no se habla de la posibilidad de tener un hijo con discapacidad. Y en esa incertidumbre, en ese no saber de qué estamos hablando, en ese no saber cuál es la condición que tiene su hijo, porque muchas veces no es hereditaria y uno se encuentra con un lenguaje nuevo, con aprendizajes nuevos, con controles, con médicos, con terapeutas, uno pierde la visión de que uno es su mamá y tiene una voz para aportar en este camino que es tan válida como la de los profesionales de la salud que maravillosamente nos acompañan y a veces no tan maravillosamente porque no nos escuchan tampoco a nosotros. Si te gustan nuestras charlas, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones, déjalas en los comentarios y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Así nos ayudas en nuestra labor de informar, educar y capacitar. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.